Bueno, jóvenes, vamos a continuar con Sólidos 2. Vamos a ver el tema 8, que es el tema de cilindros de pared gruesa. Este tema no está en el Billy Johnston. Lo van a encontrar en un libro de texto. Es un poco complejo ubicarlo, pero yo creo que buscándolo por internet ahí ustedes lo pueden encontrar. Es el famoso Fidoshev de la editorial Mir. Es un libro bastante viejo, muy interesante, muy bueno. Pero como es ruso, como que no le dan mucha importancia, pero es un libro que trae sí este tema, cilindros de pared gruesa. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el análisis de esfuerzos en un cilindro de pared gruesa. Ya aquí no vamos a ver pared delgada, va a ser pared gruesa. Vamos a ver las funciones de esfuerzo radial y esfuerzo tangencial y entender claramente qué es cada una de ellas. Hay un esfuerzo axial también. Nosotros podemos hablar de esfuerzo axial si consideramos un cilindro de pared gruesa con tapas. Podría darse ese fenómeno también. Vamos a ver lo que es presión externa, presión interna. Vamos a ver las ecuaciones para tanques de pared gruesa. Vamos a ver lo que es ajuste forzado y lo que va a ser interferencia o presión de ajuste. Primero que todo, tenemos que establecer un criterio para poder, o un límite, por decirlo así, establecer un límite para poder, vamos a ver, para poder tener claro si vamos a trabajar con cilindros de pared delgada o cilindros de pared gruesa. Los cilindros de pared gruesa fue un tema que se vio en Sólidos 1. Muy normal, es muy corriente diseñar cosas como si fueran de pared delgada, un cilindro de pared delgada. De hecho, eso se ve mucho. Pero también se trabajan con cilindros de pared gruesa. Entonces hay que saber, o digamos, saber establecer el límite para los cálculos y el análisis de lo que es pared delgada y lo que es pared gruesa. Bueno, ese límite lo vamos a establecer con este criterio. O sea, ¿cuándo estamos hablando de un cilindro de pared gruesa? Bueno, cuando el espesor T, o sea, el espesor, es mayor a una décima del radio externo. Ese va a ser nuestro criterio. Entonces pueden anotar por ahí. T, en este caso, va a ser mi espesor. Va a ser mayor, no igual, mayor al radio externo dividido entre 10. O sea, una décima del radio externo. Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué es el espesor? Bueno, ustedes cogen el vernier y esto sería el espesor, ¿verdad? Ustedes miden acá. ¿Sí? Y esto sería el espesor. Para no confundir este T de espesor con este T de tangencial. Ahorita vamos a ver, aquí tengo un T que no se refiere a tangencial, ¿verdad? Se refiere, perdón, a espesor, se refiere a tangencial. Y un R que se refiere a radial. Entonces este T es tangencial. Ahorita vamos a ver qué es tangencial, ¿verdad? Y este R es radial. Bueno, usted sabe que aquí hubiera puesto E mejor. Bueno, no se me ocurrió, pero. Entonces aquí podemos medir el espesor. Muy bien, cuando se trabajan con cilindros de pared delgada y o pared gruesa, siempre es importante considerar la presión interna como la presión externa. Sin embargo, en muchas aplicaciones, por simplicidad, para simplificar, las presiones internas que se generan son tan elevadas que nos permite, por decirlo así, despreciar la presión externa. Entonces nosotros podemos despreciar la presión externa cuando la presión interna es
bastante, mucho más grande. No sé cuál sería el parámetro para aplicarlo, pero cuando la presión externa es muy pequeña o es pequeña en comparación a la presión interna. Entonces, nosotros la podemos, digamos, despreciar. Muy bien. ¿Qué tenemos en un cilindro de pared gruesa? Bueno, en un cilindro de pared gruesa, voy a centrarlo un poquito. En un cilindro de pared gruesa, vamos a tener el radio interno, pues una cuestión lógica. Vamos a poner qué color aquí, con rosado. Tenemos el radio interno, obviamente se mide del centro a la cara interior, y tenemos el radio externo. Obviamente el radio externo se mide desde el centro a la cara exterior. Vamos a considerar que en este cilindro de pared gruesa tengo presión interna y tengo presión externa. Ok, la presión interna obviamente va a hacer que el cilindro tienda a inflarse. Es como que si ustedes tienen una bomba esa de payaso, si ustedes soplan fuertemente sobre la bomba, la presión del aire, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que esperarían ustedes cuando inflan una bomba? Que se expanda. Exactamente, que se expanda. Muy bien. Y tendrían una presión externa. Obviamente, pues la presión externa va a ser la presión atmosférica. Muy bien. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que normalmente sea la presión atmosférica o puede ser una presión externa, pero es presión externa. Muy bien. Vamos a considerar una variable R. Una variable R que puede variar desde el radio interno hasta el radio externo. O sea, este R puede variar desde el radio interno hasta el radio externo. Entonces vamos a considerar, por decir así, un elemento que está a una distancia R. Eso es lo que tenemos. Vamos a verlo de forma transversal, pero ustedes se pueden imaginar que están tomando, por decirlo así, una cascarita pequeñita, ¿verdad? Un cubito pequeñito a una distancia R. ¿Qué pasa con ese cubito? Vamos a llamarle cubito. ¿Qué pasaría con este cubito? Este cubito va a sentir, por decirlo así, dos tipos de esfuerzos. Va a sentir un esfuerzo radial debido a la presión. Obviamente la presión va a tender como a sacarlo, ¿verdad? Que va a tener una presión radial. Se llama radial porque obviamente va en la dirección del radio. Por eso se llama radial. Porque va en la dirección del radio. Y va a tener un esfuerzo tangencial, como que él se está inflando, como que usted lo esté jalando hacia los lados. Digamos, este cubito, por decirlo así, va a sentir como que usted lo está jalando de acá y lo está jalando de acá. Lo interesante de esa, ¿qué color pongo acá? Voy a poner este verde. Lo interesante de este esfuerzo tangencial es que precisamente es tangencial al radio, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Suponiendo un cilindro de pared gruesa abierto, podría darse el caso que estemos analizando un cilindro de pared gruesa con tapas. Entonces, si fueran tapas, bueno, si hubieran tapas por ahí, este cubito estaría sintiendo un esfuerzo que vendría en la forma, que vendría en la dirección perpendicular a la pantalla. O sea, no sé, digamos, no, otro color. Así, digamos, aquí tengo un esfuerzo axial que saldría, sería perpendicular. Entonces no veo la flecha, sino que vería un puntito. Y del lado atrás, ¿verdad? Iría también perpendicular, pero entrando a la pantalla. Pero en el caso de que tuviera tapas. Muy bien, eso es lo que vamos a tener en un cilindro de pared gruesa. Bueno, otra cosa. La presión externa la vamos a representar como PO, presión externa, y la presión interna la vamos a representar como PI. Entonces tenemos presión interna, PI, radio interno, RI, radio externo, R sub 0, presión externa, P sub 0.
Eso es, digamos, como la simbología que vamos a utilizar. Hay unas ecuaciones que podemos utilizar. Son muy parecidas. Ustedes van a ver que esas ecuaciones, sí, bueno, ahorita las vamos a ver con más detalle, pero las ecuaciones son muy, muy parecidas. Prácticamente tienen los mismos términos, exactamente los mismos términos. Se llama la ecuación de la ME. Que se me hizo aquí la anotación. Ok, la ecuación de la ME me permite encontrar el esfuerzo tangencial. Recuerden que el esfuerzo tangencial es el que forma un ángulo de 90 con el radio, ¿verdad? Si aquí viene el radio, el esfuerzo tangencial forma un ángulo de 90. Entonces, tenemos el esfuerzo tangencial y tenemos el esfuerzo radial. El esfuerzo radial iría en la dirección del radio. Ok, entonces, con estas fórmulas, conociendo la presión interna que se genera y los otros valores, la presión interna, radio interno, presión externa, radio externo, podemos determinar cuál es el esfuerzo tangencial. Y aquí es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a dividir esto en dos términos. Vamos a poner, ¿cómo le ponemos aquí? El término de la izquierda. Y este otro, vamos a llamar el término de la derecha. Ok, entonces, el esfuerzo tangencial se puede determinar a partir de estas ecuaciones. ¿Dónde queremos calcularlo? ¿Dónde? Bueno, muy sencillo. A una distancia R. Esta distancia R es mi punto de interés. ¿A dónde es que quiero encontrar ese esfuerzo? Lo quiero encontrar en la pared interna. Lo quiero encontrar a la mitad del material. O lo quiero encontrar en la superficie externa. Entonces, este R, ¿verdad? Me lo define un punto de interés. ¿Dónde quiero calcular esos esfuerzos? Entonces, hay que definir ese punto de interés. Entonces, ahí está R solito. Ve, este R solito, R al cuadrado es mi punto de interés. Entonces, sumamos el término de la izquierda, sumamos con el término de la derecha. Eso para el esfuerzo tangencial. Para el esfuerzo radial, prácticamente tenemos los mismos términos. Los vamos a tener igual. Entonces, para el esfuerzo radial tenemos el esfuerzo radial es, si ustedes ven, tengo exactamente los mismos términos. Tengo el término de la izquierda, pero aquí lo que me cambia es el signo. Para la tangencial, sumo, y para la radial, resto. Y vean que los demás términos son los mismos. Entonces, como les digo, prácticamente ustedes podrían escribir esta ecuación muy sencilla, decir, bueno, el esfuerzo tangencial, coma, el esfuerzo radial es igual al término de la izquierda más el término de la derecha si quiero calcular tangencial, menos si quiero calcular el radial. Entonces, término de la izquierda más menos término de la derecha. Entonces, prácticamente ustedes pueden escribir en un renglón las dos fórmulas. Ok, vamos a avanzar. Quitemos esto. Okay. Si eventualmente, estamos hablando, si eventualmente ese cilindro de pared delgada, pared gruesa tuviera tapas, se va a generar un esfuerzo axial. Bueno, aquí se puso esfuerzo A, puede ser esfuerzo X. Eso depende de la dirección eh, o del eje de referencia, ¿verdad? Entonces puede ser esfuerzo axial X o esfuerzo axial A. Y el esfuerzo axial sería la presión, bueno, aquí la formulita lo dice, la presión interna por el radio externo al cuadrado menos la presión externa por el radio externo al cuadrado dividido entre
Y este término que prácticamente permanece igual. R externo al cuadrado menos R interno al cuadrado. Entonces, ve, ya tengo tres, por decirlo así, tres posibles esfuerzos en un elemento de pared gruesa. Ok, eso es considerando prácticamente todas las variables que yo pueda tener, incluyendo la presión externa. Ahora, puedo hacer una simplificación. Como les digo, esta simplificación se puede hacer si la presión externa tiende a ser pequeño, tiende a ser muy pequeño, por decirlo así, tiende a cero, comparado con la presión interna. Entonces, si yo tengo ese caso, ¿verdad? Yo puedo eliminar de las ecuaciones de la ME, elimino la presión externa, ¿ok? Es cero, y me simplifica los cálculos. Entonces tengo el esfuerzo, aquí vi un error. Aquí yo ya vi un error, no sé si ustedes lo vieron. Entonces simplifico las ecuaciones de la ME, pero ojo, cuidado, se van a equivocar, porque estas ecuaciones para el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial es para cuando el esfuerzo, cuando la presión externa, ¿verdad?, tiende a cero. O como le digo, en comparación con la presión interna es muy pequeña, entonces la podemos despreciar. Aquí hay un pequeño error, lo acaba de ver, que no es esfuerzo T, es esfuerzo A. Entonces aquí es esfuerzo. Ahora lo corrijo y se los paso. Véanlo aquí. Si yo estoy despreciando la presión externa igual a cero, esto se me hace cero. Entonces, el esfuerzo axial, véanlo aquí, presión interna al cuadrado por radio interno al cuadrado dividido entre R sub 0 al cuadrado menos R interno al cuadrado. Ve, es como decir, bueno, si P es 0 en el esfuerzo axial, sustituyo, pero el requisito con tapas, ¿verdad? Con tapas me refiero a que tiene extremos cerrados. Ahora les corrijo esta parte y la subo y se la subo a mediación. Ok, ¿cómo la distribución de los esfuerzos en un recipiente de pared gruesa? Ok, vamos a tener esto. Yo quiero que visualicen un poquito, vamos a ver, visualicen un poquito el cubito este que yo les dije. Yo tengo aquí un cubito. Solo que este cubito lo estamos viendo en, digamos, en forma transversal. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver como, por decirlo así, en tres dimensiones, sobre tres ejes. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, vamos a ver. Tengo un recipiente de pared gruesa. Igual, vea, tengo exactamente las mismas condiciones. Tengo un radio externo, tengo un radio interno. Bueno, aquí el radio se puso como A, pero es un radio, una presión interna. Ok. Recuerden que yo tengo dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial. Analicemos un poquito el esfuerzo radial. El esfuerzo radial es un esfuerzo de compresión. ¿Por qué es un esfuerzo de compresión? Porque va en la dirección del radio. Si yo inflo, si yo estoy haciendo una presión, bueno, vamos a suponer que la presión interna del cilindro es hacia afuera, obvio. Entonces, si la presión interna del cilindro es hacia afuera, yo estoy comprimiendo las paredes internas. No sé si me comprenden y pueden ver el fenómeno. Si yo estoy expandiendo, estoy comprimiendo. ¿Cuál sería la presión máxima radial en la pared interna? Bueno, es una cuestión bastante lógica. La presión interna en la superficie, bueno, en el radio interno, va a ser igual a la presión.
porque ese es el esfuerzo que está sintiendo él, de compresión, ¿verdad? Es un esfuerzo de compresión. La presión me está comprimiendo todas estas paredes. En la parte interna voy a obtener el esfuerzo radial máximo. Y ese esfuerzo radial máximo comienza a decrecer, decrece, decrece, decrece. Conforme yo me voy alejando del centro, el esfuerzo radial comienza a decrecer hasta llegar a ser cero en la superficie externa. Entonces tengo un esfuerzo radial máximo en la pared interna igual a la presión y un esfuerzo radial cero en la superficie externa. Eso es el radial. Ok, ¿cómo lo vamos a ver aquí? Muy sencillo. Tomen este cuadrito, este cubito, ¿ve? Y la presión viene en esta dirección. ¿Ve? La presión viene en esta dirección, entonces se está comprimiendo. La presión comprime y tengo un esfuerzo radial de compresión. Ahora, si yo analizo el esfuerzo tangencial, me voy a dar cuenta que más bien estoy como estirando ese cubito, lo estiro. Recuerden que este esfuerzo tangencial es perpendicular al radio. Entonces, este esfuerzo tangencial viene perpendicular al radio y es como si lo estuviera estirando. ¿Cómo se comporta? Bueno, muy sencillo. En la parte interna alcanza el valor máximo. En la parte interna. Y comienza a decrecer, pero no llega a cero. No llega a cero. Decrece, pero no llega a cero. ¿Por qué? Porque esta superficie todavía está en tensión. El esfuerzo máximo en la pared interna está dada por esta ecuación. Entonces, en un cilindro de pared gruesa, el esfuerzo máximo en la pared interna, el esfuerzo tangencial en la pared interna está dada por esta fórmula. Entonces, aquí tengo la presión o el esfuerzo, no, digamos, no pongamos presión porque esto no es presión. Esto es esfuerzo. Entonces, este es el esfuerzo, la formulita, ¿verdad? Esfuerzo tangencial máximo. Obviamente en la pared interna. Y esta otra me da el esfuerzo tangencial en la, ¿cómo le pongo aquí? En la superficie. En la superficie externa. Ay, aquí me equivoqué. Tangencial. Entonces tengo esfuerzo tangencial máximo, ¿verdad? Ok, en la superficie, esto sería en la superficie interna. Eventualmente, si tuviera tapas, yo tendría aquí un esfuerzo axial. Bueno, de este otro lado también, ¿verdad? Tendría aquí un esfuerzo axial que iría a lo largo del tubo o del cilindro de pared gruesa, ¿verdad? A lo largo. Entonces vean cómo puedo tener diferentes esfuerzos en un cilindro de pared gruesa. Bueno, ahí. Vamos a ver lo que es cilindros de pared gruesa compuestos. Vamos a suponer que tengo dos cilindros. Tengo el cilindro 1 y el cilindro 2. Los voy a unir de tal manera de tener ahora un cilindro compuesto por dos cilindros. Este análisis lo podemos hacer porque vamos a simplificar ciertas cosas. No es que no se pueda hacer, si fueran de diferentes materiales se pueden hacer, pero ya el análisis es un poco complejo.
Aquí vamos a suponer que el cilindro 1 y el cilindro 2 están hechos del mismo material. ¿Qué significa que sean del mismo material? Bueno, que el módulo de Young y el módulo de Poisson son iguales. Eso nos ayuda a simplificar el análisis de una manera increíble. Bueno, ¿por qué se desarrollaron los cilindros compuestos? Desgraciadamente, muchas de las invenciones que hoy en día disfruta la humanidad se han desarrollado o se han, bueno, sí se han desarrollado en épocas de guerra. Este tema de cilindros compuestos se desarrolló cuando comenzaron a construirse cañones como más robustos, cañones que tuvieran mayor alcance. Entonces estaban fabricando cañones, eh, obviamente poderles disparar al enemigo a distancias más largas, que donde yo pudiera estar seguro, pero que pudiera atacar al enemigo. Y se comenzaron a dar cuenta que por más grueso que yo hiciera la pared, los cañones terminaban reventándose. Descubrieron que con un cilindro compuesto, ese riesgo de, bueno, que se reventara el cañón, que el cañón fallara, se eliminó. Pero se eliminó utilizando cilindros compuestos. Muy bien, el cilindro compuesto tiene que tener una particularidad muy interesante, que es la apretura o la interferencia. Este simbolito que está aquí, ¿ustedes ven este simbolito aquí? ¿Lo ven? Sí. ¿Qué ven ustedes ahí? Ese que acaba de marcar en rojo. Delta. Exactamente. Este delta o un triangulito, ¿verdad? Si me dicen que es un triangulito también, tranquilo. Este delta, este simbolito, nosotros lo vamos a ver como la interferencia. Y ahí es donde él entra a ayudarnos a que un cilindro de pared compuesto sea mucho más efectivo. En algunos libros le llaman apretura. También, ¿verdad? Entonces puede ser interferencia, apretura, es lo mismo, ¿ok? Entonces, ese simbolito lo que me dice a mí es una diferencia, es bastante pequeña, es una diferencia de dimensiones. ¿Para qué? Para que el cilindro 2 entre, por decirlo así, apretado, entre socado sobre el cilindro 1. Entonces, si ustedes pueden ver, el cilindro 1 tiene un radio externo, ¿ok? Es este radio externo aquí en el compuesto. Pero el radio interno es una medida B, ¿lo ven? Es una medida B, el radio interno del cilindro 1. Del cilindro 2 tengo el radio externo de medida B. No pueden ser iguales, porque si son iguales, uno entraría, digamos, flojito, entraría ajustado. No hay esa presión interna. Entonces se hace un diámetro interno ligeramente más pequeño del cilindro 1 que el radio externo del cilindro 2. ¿Para qué se hace eso? Bueno, para que el cilindro 2 entre apretado o entre con presión, por decirlo así. El cilindro 2 tiene que entrar apretado sobre el cilindro 1. Pero gracias a esa apretura que se tiene. Ok, cuando yo combino el cilindro 1 con el cilindro 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener una zona de contacto. Es una cuestión obvia, es una zona de contacto. ¿Qué zonas de contacto voy a tener? Bueno, voy a marcarlas con azul. Voy a tener de contacto el diámetro interno del cilindro 1 con el diámetro externo del cilindro 2. O sea, estos dos se me juntan, estas dos superficies se me juntan y entran en contacto, entran en una presión. Vamos a generar este anillo. Este PK es la presión de contacto. Y esa presión de contacto se da gracias a esa interferencia, gracias a esa apretura, a esa diferencia de dimensiones. Y les cuento, no es algo muy grande, son pequeñas diferencias, o sea, casi que
Micras. Una micra de diferencia genera presiones muy altas. Muy bien. Ok, esa presión de contacto, vamos a ver acá. Esa presión de contacto, recuerden, este PK, esa presión de contacto se va a dar en la parte, bueno, en las dos superficies de contacto, obviamente, y se va a dar gracias a esta ecuación. Ok, tenemos delta, que es la apretura, ¿verdad? Apretura o interferencia, eso depende un poco del libro de texto. Radio externo, radio interno, ok. Y nosotros podemos calcular la presión de contacto a partir de esta fórmula, que es E es el módulo de Young o el módulo ¿cómo se llama? De elasticidad. Delta es la apertura. Esto es una medida, ¿verdad? Estos son micras. Ah, bueno, B. Aquí me faltó B. B es el radio de contacto. Voy a parar un toquecito. Yo lo puse aquí. Voy a ver si lo puse aquí. Ah, sí, aquí está. Perdón. B es el radio de contacto. Entonces, véanlo aquí. ¿Lo ven? B sería el radio de contacto o desde las superficies de contacto. Yo creí que no lo había puesto, pero sí. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? B es el radio de contacto. Sin contacto. Es el radio de contacto sin apretura, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos la apretura, radio de contacto, ¿ve? Y ahí sustituimos. Ahí encontramos la presión de contacto. Estas ecuaciones fueron desarrolladas hace bastante tiempo por un ruso y se le llaman las condiciones de Gadolin. Las condiciones de Gadolin me permite calcular cuál es la interferencia, por decirlo así, que tiene que tener un cilindro con respecto al otro. O inclusive, si yo conozco cuáles son las presiones que tengo o las presiones que yo voy a generar, puedo calcular también cuál es la interferencia para poder fabricar cañones compuestos. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, bueno, la anterior, ¿verdad? Esta y esta otra, se le conocen como las condiciones de Gadolin para cilindros compuestos de pared gruesa. También podemos calcular cuál es el radio mínimo, cuál sería el radio mínimo, ¿verdad? De contacto. El mínimo puede ser que aumente, ¿verdad? Pero el radio mínimo de contacto está dada por la relación radio interno por radio externo, la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada del radio interno por radio externo. Esa sería como la medida mínima que tendría que tener el radio de contacto. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo es la distribución de los esfuerzos tangenciales y radiales en un cilindro un cilindro compuesto, o no sé cómo llamarlo, un cilindro de pared gruesa compuesta. Ok, vamos a ver esto. Recuerden, vamos a ver, voy a poner otro color aquí, tal vez este amarillo. En esta zona aquí de contacto, no me gustó. En esta zona de contacto, ¿verdad? Aquí en este punto tenemos la zona de contacto. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el esfuerzo radial? Bueno, el esfuerzo radial
va a empezar a ser máximo, igual como lo vimos en la parte anterior, en la primera parte, en la superficie interna, en el radio interno. Va a alcanzar el valor de la presión. Entonces, el esfuerzo radial, vamos a ponerlo así, el esfuerzo radial va a ser igual a la presión, pero igual porque estoy en la superficie interna. Él comienza a decrecer hasta llegar a un valor donde se están uniendo las dos superficies y comienza a decrecer hasta llegar nuevamente a ser cero en la superficie. Entonces vean cómo el esfuerzo radial sigue siendo cero en la superficie externa. ¿Qué es lo que pasa con el esfuerzo tangencial? Bueno, el esfuerzo tangencial sufre unos pequeños cambios. Hay una pequeña diferencia entre el esfuerzo tangencial máximo en la pared interna del cilindro 2 con el esfuerzo tangencial interno del cilindro 1. Es muy pequeña la diferencia. Pero ojo cómo se comporta. El cilindro 1 igual alcanza un valor máximo dada por la ecuación anterior, igual P por R sub 0 entre R sub 0 menos R interno. ¿Ok? Él decrece y en el momento de pasar del cilindro 1, no, este era el cilindro 2, creo que era, del cilindro 2 a pasar al cilindro 1, hay un incremento en el esfuerzo. Ese incremento se debe precisamente al esfuerzo de contacto. No sigue, ¿verdad? Aquí no es que él sigue aquí, ¿verdad? En una recta. Ve, hay como un brinco. Esta diferencia de brinco se debe al esfuerzo de contacto. Por eso es que está un poquitito más alto ahí. Bueno, en este punto, entre el esfuerzo interno del cilindro 2 y el esfuerzo interno del cilindro 1, hay una pequeña diferencia, pero se puede calcular como el esfuerzo equivalente. Este esfuerzo equivalente solo se puede utilizar en cilindros compuestos, ¿verdad? Okay. Entonces, el esfuerzo equivalente mínimo va a ser la presión, esa es la presión de trabajo, la presión que se genera internamente, esa es PI, por decirlo así, la presión de trabajo, y nos va a dar el esfuerzo equivalente mínimo. Siempre vamos a trabajar con el mínimo. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Yo les dije que este temita era cortito, este temita es corto. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí ocupo que me ayuden, eso sí. Bueno, este o este podemos hacer. Vamos a hacer este es bien bonito. Este es interesante. Vamos a ver, tenemos dos. Ah, bueno, vean aquí qué interesante. ¿Logran ver el cañón de este tanque? Sí, Muy bien. Y logran ver así como un anillito. Sí, sí, profe. también. Ok. Eso precisamente es para reforzar el cañón. Entonces, en los cañones, principalmente de artillería pesada, se generan presiones internas altísimas en fracciones de segundo. Son milésimas fracciones de segundo y se generan unas presiones enormes. El problema de que los cañones, porque imagínense, para soportar esas presiones se estaban construyendo cañones muy pesados, entonces difíciles de transportar, difíciles de manejar y aún así comenzaban a fallar. Tal vez no en el primer disparo, pero digamos, ya después de cierto tiempo comenzaban a fallar y se volvían un poco incómodos. Imagínense un cañón con un espesor grandísimo, más incómodo de trasladar, ¿verdad? De mover. Bueno, haciendo un cañón compuesto, yo lo hago más resistente,
¿verdad? Lo hago más liviano y lo puedo hacer más fácil de transportar y todo, y, ¿verdad? Y como les digo, desgraciadamente, pues muchas mejoras y muchas cuestiones que nosotros tenemos hoy en día se han producido, se han desarrollado en épocas de guerra. Pero es muy práctico, es muy interesante verlo. No solo en cañones, entiendan. En mecánica también se utiliza la apretura para calcular esfuerzos en ensambles y cuestiones así. Ahorita vamos a verlo con el otro ejemplo. Bueno, este no lo vamos a hacer. Este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este ejemplito. Hacer este ejemplito. Este ejemplito es muy bonito porque, bueno, esto debería ser un círculo. Esto debería ser un círculo, no debería ser bueno, parece como parece como una esfera, pero no, como una esfera no, como es como una elipse. Bueno, pero es un círculo. Ok, vamos a ver. Vamos a resolver este ejemplo. Necesito eso sí que ustedes me ayuden. Dice, una barra de acero sólida fue introducida a presión en una plancha también de acero. O sea, la plancha de acero y la barra son del mismo material. Determine la fuerza que debe ejercerse o la fuerza que debe aplicarse, suponiendo que aquí es una fuerza F. Entonces aquí estoy aplicando una fuerza F o una fuerza P, no sé, como ustedes quieran. Ponen F, le ponen P, como ustedes quieran. Entonces, determinar la fuerza que debe aplicarse a la barra en la dirección axial, bueno, a lo largo de la barra, obvio, para poder extraer la barra de acero de la plancha. ¿Qué nos dan? Bueno, nos dan la apretura. ¿Ves? Es una apretura muy, muy pequeña, 0,03 milímetros. Nos dicen que el diámetro de la barra es de 60 milímetros. La altura de la plancha, 100 milímetros. El coeficiente de fricción para el acero, 0,25. Y el módulo de elasticidad, 200 gigapascales. Muy bien. Vamos a hacer esto. Vamos a suponer, bueno, primero la fórmula, porque no la tengo. Entonces, la fórmula no la tengo. Vamos a copiar la fórmula. Ok, vamos a copiar aquí. Ok, de aquí, ¿qué tenemos? B es el radio de contacto, ¿verdad? R0 es el radio externo y RI es el radio interno. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, y la apretura y eso. Y vamos a copiar este otro. Bueno, este multiplica todo, ¿verdad?
Perdón, este multiplica todo. Voy a ponerlo así. Ok, muy bien. Y cerramos aquí. Bueno, cualquier cosa, si gustan, copian ustedes también esas formulitas, pues las vamos a ocupar aquí abajo. Ok. Y vamos a correrlas. Ok, muy bien. Bueno, esta P va para arriba. Esta es la P que nosotros vamos a aplicarle aquí a la barra para determinar cuál es el valor de esa P. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una barra que entró, por decirlo así, entró en bajo presión sobre una plancha. Entonces, la presión es la que la está sosteniendo, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que tener en cuenta un poquito la fricción. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí de radio interno? En la barra, ¿qué tenemos ahí de valor de radio interno? 30 milímetros, ¿no? No, cero. Vea que no hay. Si yo tengo una barra compuesta, ¿verdad? Es sólida. Entonces, como la barra es sólida, el R interno es cero. ¿Lo ve? ¿Me entiende? Porque la barra, o sea, no hay un hueco. O sea, yo puedo ver esto como una barra, o sea, yo puedo ver esto. Vamos a ver, pongámoslo así, tal vez. Eh, Voy a dibujar aquí un circulillo. Ahí más o menos. Esto es más que todo como para explicar un poquito. De yo tengo aquí, ¿ves? Yo puedo coger toda esta plancha como mi radio externo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, puedo poner así, voy a poner aquí un color. Yo puedo coger y decir, bueno, este es mi radio externo, ¿cierto? Este sería B, el radio de contacto, ¿lo ves? Y no hay un hueco, porque es sólida. Entonces, como no hay hueco de sólida, el radio interno es cero. ¿Me entendés? Sí. Sí, ya ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el radio interno es cero. El radio de contacto, vamos a ponerlo así, radio de contacto o radio B, o B, no sé, como ustedes quieran. Pero ustedes ya es una cuestión que pueden elegir. El radio de contacto, ¿cuál sería? Ahora sí serían 30 milímetros. Correcto, muy bien, 30 milímetros, muy bien. Y aquí es donde nosotros vamos a jugar. Digo yo jugar. Digo yo jugar, ¿verdad? Aquí es como sacarse como dice uno, una carta bajo la manga. Sí. ¿Cuánto vale R sub 0?
A ver, jóvenes, a ver. O hacer una suposición, hacer algo. ¿Cuánto vale ese R sub 0? RB más delta, ¿no? Bueno, pero vean que ahí en la plancha no hay ninguna indicación. En las dimensiones, yo sé lo que la barra entró en la plancha, o sea, pero yo no sé cuánto mide esto. No sé, no me dicen. Entonces puedo suponer que es un valor grande. Puedo suponer que es un valor grande y casi que puedo suponer que va y tiende a infinito. Y puedo hacer eso porque no me están dando ninguna información. No me están diciendo que esto mide, no sé, digamos que esta lámina, hagámoslo así, digamos una lámina de acero. Normalmente una lámina de acero aquí me iría 1. ¿Cómo es? 240, 120 metros. Y si fuera, bueno, por lo menos en una lámina de play, bueno, sí, yo creo que una lámina de plywood anda por ahí. Es que las de metal son un poquito más grandes, pero una lámina de plywood es 240 y 122 en metros. Entonces tengo 122 y esto aquí tiene, o sea, 122 serían 1200 será, ¿verdad? Si fuera una lámina y aquí apenas tengo 30, entonces ve, es muy grande. Yo puedo decir entonces que tiende a ser muy grande en comparación al radio de contacto. Eso puede ser una suposición, ¿verdad? Vea que el problema no me dice nada, nada más me dice que es una plancha, es una lámina. Muy bien, pero vamos a suponer esto. Al hacer esta suposición, vamos a tomar estas dos. Voy a marcarla con este color. Y de hecho, ustedes pueden hacer el cálculo con un valor grande. R sub 0 al cuadrado menos radio interno. Este radio interno es 0. R sub 0 menos el radio interno. Si ustedes hacen esto con números muy, muy grandes, ustedes van a ver que este término tiende a 1. Pueden hacer el experimento, digamos, suponiendo que mide 1.22 o mide 2.44. Ustedes a 1200, es más, hagámoslo aquí. 1220 menos el radio de contacto que sería 30 dividido entre 1220. ¿Cuánto da esto? Háganlo ahí con la calculadora, por favor. 0.98. Ok. Y con este otro, suponiendo que no tiene 1.22, sino que tiene 2.40, viéndolo de este lado aquí, no en Y, sino en X, ¿cuánto daría? $0.99. ¿Ves? Entonces, si yo supongo un número muy grande, ve que tiende a 1. ¿Me entendés? Entonces, este término que está acá, yo lo puedo eliminar. Bueno, vamos a eliminarlo. ¿Sí me entendió? Sí, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces eliminamos este término. Eliminamos esto. Y simplificamos la ecuación. Lo mismo lo podemos hacer con esta, ¿verdad? Lo mismo lo podemos hacer con esta. Borremos esto. ¿Con qué me quedo? Sí, bueno, quedémonos con esto. Ok, muy bien. Y después, bueno, aquí podemos hacer otra simplificación. Estoy viendo. Esto es 0, ¿verdad? El R interno es 0. Entonces me queda este B3 y este B2 se me cancela. Me queda un B1. ¿Lo ves? Entonces puedo eliminar este B, este B2, haciendo que R interno es 0, ¿verdad? Este B2 se me cancela con este B3 y me queda B2.
B1 aquí, perdón. Ok, entonces vea qué interesante. Vea con lo que me quedé. Creo que esta fórmula no la vamos a ocupar al final de cuentas porque es para calcular la apertura y ya la apertura me la dan. Entonces, bueno. Ok, entonces vea cómo me quedó. ¿Qué me quedó? Una fórmula mucho más reducida. Me dice que la presión de contacto es igual a E por la apertura entre 2B. Entonces calculemos esto. A ver. La presión de contacto es E. ¿Cuánto era E? 200 gigas es por 10. ¿Por 10 era qué? Son gigas. 9. Correcto. Muy bien. 9 newtons por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, E por la apertura. Aquí la apertura y el diámetro lo podemos trabajar en milímetros para que las unidades se me cancelen, ¿verdad? Entonces, la apertura, ¿cuánto dice que la apertura? 0.03 milímetros dividido entre el radio de contacto. Y el radio de contacto, ¿dónde lo habíamos puesto? 30. Ok. ¿Cuánto nos da esto? Aquí se me cancela milímetros con milímetros. Y tengo que la presión de contacto va a ser igual a... ¿Cuánto me daría eso, chicos? A mí me está dando 200 megapascales. 200 megapascales. Ok, 200 por 10 a la 6 serían 200 por 10 a la 6. Ok, perfecto. Muy bien, tal vez alguien más. ¿Alguien que le haya dado diferente? Yo lo mismo, profe. Ok, muy bien, excelente. Este datito lo vamos a ocupar. Muy bien, entonces vean lo que sucede. Esta es la presión que está sintiendo la barra, por decirlo así, ¿verdad? Es la presión que está sintiendo la barra que la plancha le está haciendo. Entonces yo tengo que vencer esa presión, ¿me entienden? Vea lo que vamos a hacer. Vamos a ver, voy a suponer el cilindro, voy a suponer esta barra, voy a suponer esta barra en esta dirección. Ok, sería solo lo que está, digamos, en contacto con la plancha. Esta presión viene en toda la dirección, ¿verdad? Viene en toda la dirección de la superficie. Viene así, ¿verdad? Ok, bueno, y por atrás se ven todas las presiones. Ok, ¿sí me entiendes? O sea, todo esto sería la presión de contacto. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Ok, muy bien, excelente. Ahora vamos a suponer la superficie de contacto de la barra con la plancha. No, tal vez la palabra no es suponer, vamos a calcular. ¿Qué significa eso? Vamos a, vamos a imaginarnos que yo tengo, vamos a ver, el rollo de papel higiénico, el cartoncito, ¿verdad? Que cuando ya se acaba el papel higiénico, cortamos a lo largo y extendemos. ¿Ok? Vamos a extender. Si me captan la idea, perfecto. Si no, tranquilidad, ustedes me dicen.
Muy bien. Voy a borrar el cilindro. No, no lo voy a borrar. Voy a dejarlo. Ok. Entonces, la idea es cómo calcular la superficie de la barra que está en contacto con la plancha. Entonces es como extender, ¿verdad? Es como extender el cartoncito ese, ¿verdad? Suponiendo un cartón de papel higiénico, lo extendemos. Entonces vean cómo está funcionando la presión de contacto. ¿Lo ven? Vamos a calcular. Ok. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos esto, ¿verdad? Esto sería H. Ahí me lo están dando. Esto sería H. H dice que es igual a 100 milímetros. Y esta otra que está aquí, ¿qué sería? Esta otra medida. D. Sí, D sería el diámetro. Ok, sí, D sería el diámetro. Pero recuerde que yo estoy extendiendo la superficie. D es el diámetro. Pero yo corto y extiendo. Entonces, ¿qué tendría aquí? D por pi cuartos. Exactamente. Entonces voy a tener la circunferencia D, ¿cómo es? Otra vez. Pi por D cuartos. Ay, ¿cómo era la circunferencia? La circunferencia era 2R por pi. Sería así, ¿verdad? ¿Cuál es la circunferencia de un círculo, chicos? Sí, así, profe. 2 pi R. 2 pi R. 2πr, 2πr. Entonces sería pi por d. Sí, correcto, sí está bien. Sí, porque 2R sería el diámetro. Ok, diámetro por pi. Ok, pero sin cuartos entonces. Aquí no tendríamos que dividirlo. Aquí no tendríamos que dividirlo. Bueno, calculemos esto. Entonces, ¿cuánto sería pi por el diámetro? Pi por 60. O pongamos así, 60 pi. Pongamos así, 60 pi. Después lo pasamos. Muy bien, entonces vean lo que sucede. Vamos a borrar. Yo creo que esta ecuación no la vamos a ocupar. Al final no la ocupamos. Bueno, el cilindro. Esto vamos a borrarlo. Lo vamos a llevar la presión de contacto para acá. Y esto lo vamos a subir. Ok. Entonces vea lo que vamos a hacer. Yo necesito aplicar una fuerza, ¿verdad? Yo necesito aplicar una fuerza. eh, ¿Cómo fue que le pusimos? Una fuerza P. Bueno, usted le ponen fuerza P o le ponen fuerza F o le ponen como ustedes quieran. Esta presión de contacto es una, por decirlo así, ¿verdad? Es una presión que está soportando toda la superficie de la barra. Yo la puedo sustituir por una fuerza. Yo la puedo sustituir por una fuerza. Entonces, ¿qué es presión? ¿Cómo puedo representar la presión? No sé si ustedes se acuerdan qué presión es igual a fuerza. Aquí mejor pongamos F para no confundir con P de presión. Mejor pongamos F aquí. Pongamos F. La fuerza F
Ah, pero es que, perdón, es que esa fuerza F también aquí la voy a confundir con otro. Ay, Dios. Le ponemos, ¿cómo le ponemos? Pongámosle N. No, es que N también la puedo confundir con la normal. Ahí fue, puña, chicos, ayúdenme. Fuerza, pongámosle fuerza externa. Pongamos fuerza externa. Q. Pongamos Q, sí, pongamos Q. Mejor, sí, excelente. Pongamos Q. Pongamos Q. Ok, ahora sí. Q es la fuerza que yo voy a aplicar para sacar la barra de la plancha de acero. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, la presión de contacto, yo podría decir que es una fuerza aplicada dividida entre el área. ¿Cierto? Entonces, esta fuerza que está aquí, yo la puedo determinar a partir de la presión de contacto. Es como, digamos, la fuerza que está presionando la barra. Entonces, esta fuerza, pongamos aquí fuerza de contacto. Pongamos fuerza de contacto va a ser igual a la presión de contacto, que ya la calculamos por el área de contacto. Entonces, la presión de contacto son 200 megapascales multiplicada por el área. Esto hay que pasarlo a metros. Entonces, tenemos, el área sería 100 por 60 por pi y lo dividimos entre 1000 al cuadrado. 1000 al cuadrado para completar, trasladar a metros. Ok, entonces esto me queda en metros. Esto está en newtons por metro cuadrado, se me cancelan y me quedaría newtons. Entonces tengo la fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto, ¿cuánto nos daría? A ver, chicos, porfa. Sería 3.77 meganewtons. Me está dando a mí. Ok, tal vez otro que verifique ahí. A otro que le dé igual o tal vez le dio un poquito diferente, no importa. Sí, profe, igual. Ok, excelente. Entonces tenemos una fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto, por decirlo así, es la que me está produciendo la presión de contacto. Ok, sobre la barra. Vamos a borrar esto. Recuerden que es una Q lo que tengo ahora, ¿verdad? Entonces esta fuerza de contacto ya la calculé. Voy a llevarme esto para arriba. Okay. Y ahí está la fuerza Q que tengo que aplicar. Yo tengo que aplicar una fuerza Q. Si yo veo esto, vamos a ver, si yo veo esto, tal vez vamos a verlo así. Lo estoy viendo desde este, no sé, desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que se hacía esto? Lo estoy viendo, no, ¿cómo era? Así, lo estoy viendo así. Entonces aquí tengo la fuerza de contacto y aquí la fuerza Q que tengo que aplicar. Ok, para extraer la barra. Muy bien. ¿Qué pasa aquí, chicos? Yo tengo esta fuerza de contacto, es la que me está presionando, o la que siente, por decir así. Esta fuerza de contacto es la presión que está sintiendo la barra
porque la plancha lo comprime, por decirlo así. Y yo tengo que extraer esa barra con una fuerza Q. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo calcular y decir, bueno, no puede salir así fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una fricción. Entonces, si yo quiero extraer esa barra, voy a tener una fuerza de fricción. Y aquí va a haber una normal. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la que tengo que vencer para poder sacar esa barra? ¿Cuál fuerza tendría que vencer? La de fricción. Correcto. Muy bien. Entonces, la fuerza de fricción, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan ustedes? Ok, mecánica 1. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Si yo hago equilibrio estático en Y, vea que la normal va a ser igual a la fuerza de contacto. Entonces, la fuerza de fricción, ¿qué va a ser? La fuerza de fricción va a ser igual a nu por la fuerza de contacto. Entonces, aquí anotemos. Nu es 0,25 por... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? 3,77 meganewtons. Está dando muy alto esto, pero no importa. ¿Cuánto nos daría esto? Y es de 943 kilonewtons. Ok, aquí ya está más razonable. 943 kilonewtons. Ok, muy bien. Esta sería la fuerza Q que yo tendría que aplicar para sacar la barra. Dividamos esto nada más para tener una idea. Dividamos esto entre 9,8 para saber cuántos kilogramos fuerza tendríamos que aplicar. Es un montón, es una barbaridad. Noventa y 96.2. Pero miles, ¿verdad? Esto sería miles. 96,2 K. Entonces aquí viene acá, kilogramos. O sea, vea que esa barra con esa apretura es capaz de soportar 96 toneladas, por decirlo así. O sea que yo puedo guindarle a esta barra perfectamente un peso de 96 toneladas. Sí, ya suena más razonable. Y vea la apretura. La apretura es 0,03 milímetros. Vea, es bastante pequeño. Bueno, chicos, ¿preguntas? Por el momento no, profe. Ok, bueno, entonces terminemos aquí. Voy a borrar. Si alguien quiere salvar un pantallazo o algo así, puede. Ok, vamos a terminar la grabación.